Quiero invitarle a mis hermanos ahí como estamos. Inclinemos el rostro y oremos. Soberano Padre y eterno Dios, te alabamos a esta hora. Solo pedimos tu presencia en este lugar. Solo pedimos que tu Santo Espíritu sea el encargado de ayudarnos a entender las Sagradas Escrituras. Que el Espíritu Santo sea el que nos guíe a tener una relación estrecha contigo y así, oh Padre, tener una vida de paz y de tranquilidad. Gracias, Señor, por escucharnos y al abrir tu palabra, bendícenos en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a abrir la palabra del Señor, mis hermanos, allí en el libro de Mateo, capítulo 6. Mateo, capítulo 6, y allí, mis hermanos, vamos a encontrar desde el versículo 25 hasta el versículo 34. Allí vamos a encontrar la temática de esta noche. El propósito de este tema, como lo dijo nuestro hermano, es que ustedes de aquí salgan sin preocupaciones. Sin preocupaciones. ¿Cuántas? Que vamos a salir de aquí sin preocupaciones. O sea, usted que vino preocupado a este lugar, a la iglesia, debe de salir de este lugar sin preocupaciones, sin preocupaciones. Mi esposa me dice que yo soy muy tranquilo y que no me preocupo por nada. Porque el Dios eterno, el que nos ama, el Dios eterno que nos formó, el Dios eterno que está pendiente de nosotros, el Dios eterno que derrama bendiciones hasta que sobreabunde, está pendiente de nosotros las 24 horas del día. Nosotros dormimos en la noche, pero el Señor no duerme. Él está pendiente de cada uno de ustedes, de nosotros. Por esa razón, la palabra de Dios en el versículo 25 del libro de Mateo dice la palabra del Señor: por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Miren, la versión Dios habla hoy dice, no se preocupen. O sea, mire esa versión. Si usted va a su casa hoy, estos textos, léalo en la versión Dios habla hoy. Esa versión es muy clara. Esa versión es muy especial porque es un vocabulario muy entendible. Mire que la palabra de Dios dice, por tanto os digo. ¿Quién está hablando? Está hablando el Señor Jesucristo. Y el Señor Jesucristo posiblemente estaba frente a muchas personas, una multitud. Recuerden que el Señor Jesucristo lo buscaban, lo seguían, por donde quiera el Señor Jesucristo iba. Por lo tanto, el Señor le estaba diciendo a todas esas personas que estaban allí, no se afanen. Y en Dios habla hoy, dice la versión, no se preocupen. O sea, no se preocupen. Porque el Dios eterno nos conoce a nosotros. El Dios eterno sabe de qué cosa nosotros tenemos necesidad. En este momento las personas se están preocupando por muchas cosas. Pero el Señor Jesucristo enfatiza tres cosas de las cosas que las personas se preocupan en estos momentos. El Señor está diciendo, no se preocupen qué debemos de comer. No se preocupen qué debemos de beber y no se preocupen qué debemos de vestir. Tres cosas. Y uno se pregunta, pero ¿por qué el Señor solamente enfatizó tres cosas? Iniciando la palabra del Señor allí en este tema. ¿Por qué el Señor se preocupa de tres cosas? Porque nosotros como seres humanos nos enfatizamos en esas tres cosas. Es lo común. Porque nosotros nos preocupamos, y mañana, ¿qué voy a comer? Pero mañana, ¿qué voy a hacer de desayuno? ¿Qué voy a hacer de almuerzo? Y más que todo las damas están preocupadas. Cocinaron hoy, mañana, ¿qué voy a hacer? Pero también la Biblia dice que las personas se preocupan qué van a beber y también de qué van a vestir. Pero el Señor nos está diciendo hoy,
no se preocupen por esas cosas. No se preocupen por esas cosas. Y vamos a darnos cuenta, mis hermanos, cómo el versículo 26, la Biblia enfatiza y nos da el primer ejemplo. Miren las aves de los cielos. En la versión no se habla hoy, dice, miren las aves que vuelan. Dicen que no siembran y no almacenan, dice la palabra del Señor. No almacenan en graneros. Dice, ni ciegan ni recogen y vuestro Padre Celestial las alimenta. Y enfatiza algo, ¿no valéis vosotros mucho más que ellas? Mis hermanos, en la pandemia la preocupación de todas las personas era ¿qué vamos a comer? Y recuerden que a las personas le dijeron el tal fecha van a cerrar todo y usted no puede salir. Y todas las personas asustadas, hasta nosotros asustados también, las personas asustadas llegaron, se encerraron en sus casas y no podían salir. Y solamente tenía que ir la persona con el que tenía el número de cédula para ese día y salía y a comprar. Pero las personas lo primero se preocuparon fue, ¿pero qué vamos a comer durante esta pandemia? Encerrados, ¿qué vamos a comer? Y muchos hermanos que trabajaban tenían trabajos el diario, ellos trabajaban todos los días y todos los días se ganaban el sustento. Entonces las personas quedaron con las manos cruzadas, pero ahora ¿qué vamos a comer? Y esa es la preocupación, ¿qué vamos a desayunar? ¿Qué vamos a almorzar? ¿Qué vamos a cenar? Pero mis hermanos, Dios es tan bueno, Dios es tan amoroso, tan misericordioso, que aunque las personas se preocupaban por eso, el Señor les estaba diciendo en la palabra de Dios, no se preocupen, pero nosotros no mirábamos la palabra de Dios, sino que nos enfrascábamos en la preocupación. Recuerden, mis hermanos, que nosotros por naturaleza nos preocupamos. Nos preocupamos por la comida, pero el Señor está diciendo en su palabra, hombre, no se preocupen si en su casa hoy no tiene el arroz, no tiene el azúcar, no tiene la panela, no se preocupen. Eso es lo que está diciendo el Señor. Eso es pasajero. Aunque eso es lo que necesitamos nosotros para poder estar bien. Imagínense, mis hermanos, que si uno de ustedes en este momento no tiene nada en la casa y está pensando, pero ¿qué voy a hacer mañana para conseguir el desayuno? Nadie sabe que hoy las personas de pronto no comieron hoy, no saben. Si en esta iglesia, en este momento, hay una persona que no ha comido o no tiene nada en la casa, pero el Señor, en su infinito amor y misericordia, el Señor nos está dando un ejemplo y está diciendo, si usted no tiene comida, solamente vaya al campo, miren las aves, contemplen las aves, que esas aves salen en la mañana alabando al Señor y se acuestan alabando al Señor, pero ellas no se preocupan, pero nosotros sí nos preocupamos. Pero nosotros somos hechos a imagen y semejanza ¿de quién? De Dios. Por lo tanto, no se deben de preocupar. Mis hermanos, yo he tenido varias experiencias, por eso les digo, no se preocupen por esto, por la comida. Porque he tenido varias experiencias. Por ejemplo, en pandemia hubo más comida que otros días. Una hermana del Salento, que me toca a mí también, me toca Salento, ella dijo, pastor, imagínese que he comido más ahora en pandemia que no trabajamos que cuando trabajamos todos los días. Porque el arroz, teníamos por arroz de arroz. Teníamos todos los tipos de granos y nosotros no teníamos la capacidad de comprar tanto. Y allí tuvimos una evidencia de que cada uno de nosotros no se debe preocupar por la comida. No se deben de preocupar por la comida. Yo siempre le digo a los hermanos, mis hermanos, si a usted le hace falta el arroz para el almuerzo, solamente vaya, coloque la olla en el fogón,
échele el aceite y la sal y espere el arroz porque usted va a comer arroz en el almuerzo. Eso es lo que el Señor nos está diciendo a nosotros hoy. Ustedes no se preocupen. No se preocupen por el arroz, no se preocupen por el plátano, no se preocupen por los frijoles, no se preocupen por nada. Eso es lo que el Señor les estaba diciendo a esas personas, nos está diciendo a nosotros hoy. Porque nosotros como hijos de Dios nos preocupamos. Pero lo primero que el Señor nos dice es, no se preocupen por el alimento. Y dice la palabra de Dios, el versículo 27, ¿y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan, pero os digo que ni aun Salomón, con toda su gloria, se vistió como uno de ellos. Y ahora la preocupación también es, Señor, ¿por qué me hiciste tan bajito? Y mire que la palabra de Dios dice que la gente está preocupando en estos momentos. Si es alto, se preocupa. Si es muy bajito, también se preocupa. Entonces, y el Señor les está enfatizando, esto no es motivo de preocupación. No es motivo de preocupación, dice el Señor Jesucristo. Y por lo tanto, si usted se preocupa y decirle al Señor, Señor, es que soy muy bajito, que quiero crecer más, espere. Y cuando la segunda venida, ¿vamos a crecer? ¿Vamos a crecer? Por ahora, debemos nosotros estar felices tal cual como el Señor nos hizo a cada uno de nosotros. Felices. Si somos bajitos, no se preocupen. Busca una banquita y agarra lo que está más alto. Y si es más alto y no puede pasar por algún lugar, pues agáchese. Pero no hay que preocuparse por esas cosas, porque esas cosas el Señor ya las conoce. Eso no es motivo de preocupación. Pero nosotros como cristianos sí nos preocupamos por estas cosas. Y por el vestido, mis hermanos. Uno dice, no, es que yo tengo que andar bien arregladito. Claro, excelente. Tiene que andar bien arreglado como un hijo de Dios. Pero nosotros nos preocupamos, tenemos el closet lleno de ropa y preocupándonos. Y Señor, yo necesito estrenar en diciembre, tener el estreno. Y la gente se preocupa. Pero mi hermano, el Señor nos está diciendo, no se preocupen por eso también. Mi hermano, este año, imagínense que los zapatos, de tanto trabajar en pandemia, los zapatos se me acabaron. Eso era camine para aquí, camine para allá. Porque yo no descansé en pandemia. Yo siempre salía, aunque no tenía permiso, yo salía. Pero este año, una escasez de zapatos. Y yo Señor, yo lo miraba, Señor, imagínese los zapatos que me están acabando. Pero no preocupado, o sea, Señor, imagínese, tengo que andar con buenos zapatos. Y yo seguía, y yo orándole al Señor, pidiéndole al Señor, Señor, tú eres el dueño de todas las cosas. Y mi mamá, ella vive en el Ecuador, y justo mi mamá vino a Tumaco a visitar a los otros hijos. Y yo en Armenia, y yo le dije, mamá, pues, ella era cumpleaños, sacamos dinero para comprarle todo, el cumpleaños a la mamá de todos los hijos, uno dio una cuota, otro dio una cuota y todo lo demás, y festejaron extraordinariamente allá en Tumaco. Y dije, no, pero el Señor es bueno, el Señor es misericordioso. Pero mi mamá, antes de irse para el Ecuador, que ella vive en el Ecuador, ella es ecuatoriana, entonces ella me dijo, regáleme el número de cédula. Y dije, mamá, ¿pero para qué el número de cédula? El número de cédula. Y de tanto insistir, yo le mandé el número de cédula. Entonces mi mamá con mi hermana, ellos dijeron, no es para nada, es para una cosita ahí. Y claro, efectivamente, al rato me llama y me dice, hermanito, hijo, ahí le mandamos un cariñito. Un cariñito. Y yo fui a mirar el cariñito y el cariñito era un buen cariñito.
Y dije, ahí están, ¿qué? Los zapatos. Pero yo quería unos zapatos negros, otros cafés y otros de otro color, que necesitaba por eso. Pero sin preocupaciones. O sea, usted tiene que pedirle al Señor, pero sin preocuparse. Pero a veces nosotros le pedimos al Señor, pero nosotros en la noche no dormimos. No dormimos pensando en lo que nosotros le estamos pidiendo al Señor. Pero yo tenía falta de zapatos, pero yo no me trasnochaba. Pero mis hermanos, entonces me llegó era una plática como muy buena, pero no me alcanzaban para tres pares de zapatos. Y yo me fui al centro y yo dije, no, me voy a meter al lugar más caro donde venden zapatos, pero son muy buenos, finos. Y casi cada par de zapatos allá valía como 200, 300 mil. Y dije, vamos a meternos a ese lugar. Entonces yo le pedí al Señor, Señor, necesito ese lugar para que ahí consiga todos los zapatos. Y mi hermano me acerco al almacén y cuando miro el letrero en el almacén, tenemos promoción de zapatos. Promoción de zapatos. Y entonces cuando yo voy sí. Mis hermanos, me acerco al almacén y empiezo a mirar las promociones. Y casi todos los zapatos que valían 300 estaban como 100 o menos de 100. Y mis hermanos y yo, claro, ya aproveché. Agarré mis zapatos negros, 2 zapatos negros y otro zapato café. Justo estos son uno de los zapatos que compré en ese lugar. Mis hermanos, el Señor nos dice, no se afanen. Yo no me afanaba por zapatos, no me afanaba por qué vestir, por los zapatos, no me afanaba por nada porque sabemos que está pendiente de nosotros. Un Dios en los cielos que sabe de las cosas que usted necesita. Por eso el Señor enfatiza, no se preocupen, ni por la comida, ni por el vestido. Y miren lo que sigue diciendo. Si la hierba, el versículo 30 dice, si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios las viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de qué? De poca fe. Prácticamente el Señor les estaba diciendo, si usted se afana por algo o si usted se preocupa por algo es porque le falta ¿qué? Fe. Porque le falta fe. Y mis hermanos, nosotros en esta semana, por eso es que el tema, la temática de esta semana es solo confía. Porque nosotros venimos a la iglesia. Nosotros militamos y confiamos en el Señor. Nosotros tenemos 5, 10, 15, 20 años en la iglesia. Pero nosotros esta semana, queridos hermanos, vamos a través de la palabra de Dios a darnos cuenta cómo el Señor Jesucristo presenta diversos temas y le presenta esos temas a las personas, a la multitud que estaba con él, pero el Señor solo les quería enfatizar, solo confíen. Y hoy el Señor nos está diciendo, no se preocupen y no se afanen. Dice el versículo 31, termina diciendo, no os afanéis pues diciendo qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos. O sea, lo explica y da ejemplos y al final nos está diciendo lo mismo. No se preocupen qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos. Porque Dios sabe de qué cosas ustedes y yo tenemos necesidad. Dios sabe. Y mis hermanos, en las experiencias que yo he tenido y tengo desde que estoy en la iglesia, hace 21 años,
ha sido solo de confianza en el Señor. Solo confianza en el ministerio, solo confianza en el Señor. Por esa razón, dice el Señor, dice de la siguiente forma en el versículo 32. Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas ellas. En la versión Dios habla hoy dice, porque los del mundo buscan estas cosas. O sea, los del mundo buscan estas cosas. Pero el Señor sabe de qué cosas nosotros tenemos necesidad. Solamente nosotros hagamos lo que nos toca. Confiar en el Señor. Confianza en el Señor. Por esa razón, el versículo 33 dice de la siguiente forma: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas serán añadidas. O sea, el Señor nos está diciendo a nosotros y le estaba diciendo a la multitud en ese momento: solamente busquen primeramente el reino de Dios y su justicia. Y al usted buscar a Dios y su justicia, a buscar primeramente a Dios, el Señor por añadidura le va a dar comida, vestido y todo lo demás. No es más. Por lo tanto, el Señor dice: no se preocupen. Ocúpense de otras cosas. Preocúpense de qué. Primero, orar. Lo que debemos preocuparnos, mis hermanos, es por orar. Primera de Tesalonicenses 5:17, ¿qué nos dice? Orad sin cesar. El mismo Señor Jesucristo en el libro de Marcos, capítulo 1, versículo 35. ¿Qué nos dice el Señor? Marcos, capítulo 1, versículo 35. La clave para que usted y yo no nos preocupemos durante nuestra vida es lo siguiente. Primero, el Señor Jesucristo dice claramente: levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Marcos está diciéndonos a nosotros qué hacía el Señor Jesucristo en ese tiempo. Y si lo hacía el Señor Jesucristo, ¿qué debemos hacer nosotros? O sea, la clave para que usted y yo no nos preocupemos en esta tierra por la bebida, por la comida, por el vestido, es primero orar. ¿A qué hora nos levantamos a orar? Yo me bauticé en el año 2000. Y en el año 2000 yo dije: no, si el Señor Jesucristo se levanta temprano, dice aún muy oscuro, o sea, no era a las 6 ni a las 7. Era oscuro. Y si era oscuro, aún muy oscuro, dice la Biblia, es muy oscuro, no que está saliendo ya el sol y que esté como entre el día y la noche. Dice la palabra de Dios, aún muy, ¿qué? Muy oscuro. O sea, quiere decir que el Señor se levantaba, mejor dicho, si estuviera en este tiempo con linterna, se iba ¿a dónde? A orar, porque muy oscuro. 4 de la mañana. Mi hermano, el Señor me ha bendecido hasta este momento porque me he levantado desde ese tiempo a las 4:30 de la mañana. 4:30. Porque el Señor Jesucristo lo realizaba. Y la palabra de Dios menciona que el Señor Jesucristo hasta noches enteras se quedaba en comunión ¿con quién? Con Dios. Y uno dice: por esa razón, si usted y yo no nos queremos preocupar más por todas esas cosas,
Lo que el Señor nos está diciendo hoy es que usted y yo debemos levantarnos muy temprano a orar. Pero si nos levantamos muy temprano es porque nos acostamos también temprano. Priorizar. Por eso dice primeramente. Lo primero que tenemos que hacer diariamente es orar. Antes de que usted vaya a hacer el desayuno, antes de que usted vaya al baño, antes de que usted prepare la ropa, antes de que usted haga cualquier otra cosa, el Señor nos está diciendo a nosotros hoy, lo primero que hay que hacer es orar. Primero, es la primera clave para que nosotros estemos tranquilos, sin preocupaciones. Lo segundo, debemos priorizar el estudio de la palabra de Dios. Segunda de Timoteo, capítulo 3. A mí me gusta leer ese versículo, queridos hermanos, porque segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 15, dice la Biblia, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabios para la salvación. Dice la Biblia, desde la niñez. Hoy estaba visitando a un niño como de 11 años. Y él hace rato se quiere bautizar. Y el niño, la mamá es de la iglesia y el otro hermanito también. Y la mamá me dice, mi hijo quiere hablar con usted antes de bautizarse. Y yo hoy domingo, él estaba por allá mirando un partido de fútbol del hermano. Y solamente me cabe ese momento para irlo a visitar. Entonces, cuando terminó el primer tiempo del partido del hermanito, él se acerca y entonces yo le pregunto, ¿usted se quiere bautizar? Y me dice, claro, pastor, ya hace rato me quiero bautizar. Y entonces yo le hice una serie de preguntas para ver si él, curiosidades para ver cómo estaba preparado. Y le hice casi todas las preguntas a mis hermanos. ¿Usted cree en el Padre, Hijo y Espíritu Santo? ¿Y por qué cree? Entonces él me respondía. Y me añadía cosas. O sea, es un niño que desde muy pequeño lo están preparando y está estudiando la palabra del Señor. Y él me decía, yo le decía, usted debe de cuidar su cuerpo. Y me decía, sí, claro, no debemos comer los pescados que no tengan cama, todo eso. Y me decía, los animales, y me describía los animales. Ay, quédate, muchacho. Pero ¿por qué? Desde la niñez. Pero mis hermanos, nosotros estamos no en la niñez, sino en la adultez, pero por esa razón la Biblia dice, debemos estudiar, ¿qué? La Sagrada Escritura. Nos pueden hacer, ¿qué? Sabios para la salvación. Y el versículo 17, ¿qué nos dice? A fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Preparado para toda buena obra. Estudiar la palabra de Dios. Al ustedes levantarse temprano, al ustedes orar, deben de llevar su Biblia, y nosotros como iglesia tenemos la bendición de tener la palabra, tener toda la gama del espíritu de profecía, tener matutina, tener la lección, tenemos de todo. Nosotros, si estudiamos la Biblia, si estudiamos toda esta gama de estudios, vamos a tener la seguridad de no preocuparnos. Amén. La seguridad de no preocuparnos, porque son el segundo ingrediente. Primer ingrediente, orar. Segundo ingrediente, estudiar la palabra de Dios. Pero no es estudiar la palabra de Dios que usted dice, no, leí un versículo, y dedicarle tiempo a estudiar la palabra de Dios. La sierva del Señor dice que en este tiempo deberíamos dedicar al menos 1 hora a contemplar las
últimas escenas de nuestro Señor Jesucristo que padeció en esta tierra. Como mínimo 1 hora. ¿Cuántas horas el Señor nos regala? 24. ¿Cuánto dormimos? ¿Cuánto vemos televisión? Pero cuánto tiempo dedicamos al estudio de la palabra de Dios? ¿Por qué nos preocupamos nosotros por todas las cosas? Porque dejamos de estudiar la palabra. ¿Por qué nos preocupamos? Porque dejamos de orar. ¿Por qué nos preocupamos? Porque no compartimos el mensaje de salvación a otras personas. Solamente hagamos la prueba esta semana. Levantémonos más temprano. Solamente digámosle al Señor, Señor, vea, a mí me dificulta levantarme a las 4, 4:30, Señor, pero me puedo levantar a las 5. Si se va a trabajar a las 7 o a las 8 o a las 6, el Señor, yo quiero dedicar 1 hora a orar y estudiar. Señor, despiértame. Y no coloque despertador. Solamente le dígale al Señor, Señor, despiértame a las 4. Y mi hermano, el Señor los despierta. Hagan la prueba esta noche. Y el Señor los despierta. Una cosa es que el Señor los despierte y uno dice, no, Señor, falta un poquito, es que la cobija me está agarrando. Mis hermanos, tenemos que soltar esa cobija a la hora que el Señor nos diga, suelte esa cobija y el Señor nos está llamando. Debemos despertarnos y debemos levantarnos. Y debemos levantarnos y no quedarnos en la cama, porque si ustedes quedan en la cama, Señor, voy a orar aquí acostadito, se queda dormido. Mi hermano, hay que levantarse e irse a otro lugar, echarse agua a la cepillarse y una vez, mis hermanos, ir a estudiar, ir a orar. Esa es la clave. Esa es la clave. Cuando ustedes realizan todas esas cosas y comparten con otras personas el mensaje de salvación, Dios les va a bendecir y Dios les va a ayudar. Y ustedes van a estar libres de preocupaciones. Libres de preocupaciones. Con la junta de la iglesia de Circasia, yo miré la iglesia y le dije, mi hermano, tumbemos la iglesia. Yo dije, le dije, tumbemos la iglesia. Y dije, pero ¿cómo vamos a tumbar la iglesia? No, ¿con qué nos quedamos? Yo dije, mi hermano, sí, pero es que necesitamos hacerla de 2 pisos porque los niños, ¿dónde están? Y efectivamente la tumbamos. Y el dinero, solamente el dinero, eso fue ahorita, hace 2 meses. 2 meses, o sea, está hablando de 2 meses. Tumbemos la iglesia. Y el dinero que tenemos solamente nos alcanzó para comprar todos los cimientos y las vigas, hasta ya montar las columnas, hasta listas para montar las vigas. Y solamente estamos haciendo ya hicieron los huecos. El día viernes, yo dije, me voy para la iglesia, voy a ayudarles a llenar las zapatas. Entonces me fui a tirar pala allá con ellos y llenamos las zapatas de cemento y listo. Pero mis hermanos, durante esta semana pasada, los hermanos eran, pero por allá unos hablando, pero tumbó la iglesia. ¿Y ahora qué vamos a hacer? Y no hay más plata, solamente para las columnas. Y le decía a mis hermanos, hombre, no se preocupen. Dios es el dueño de todas las cosas. Y justo esta semana, mientras el pastor estaba allá, me llama un hermano, un pastor, otro pastor que ya es jubilado, y me dice, pastor, ¿qué proyecto es que usted tiene allá en Sicabat, que la iglesia está tumbada? Y no sé qué. Y yo, sí, tumbamos la iglesia y nos hace falta. Y me dice, yo voy me van a dar una plata y le voy a consignar esa plata. Le voy a dar 10 millones de pesos. 10 millones. Los hermanos preocupados. Pero yo confiando en ¿quién? En el Señor.
Por eso, mis hermanos, debemos confiar, y si usted confía en el Señor, no se debe preocupar. Si usted confía en el Señor, debe estar tan confiado que las cosas ya las tiene en la mano. Si usted está preocupado en estos momentos porque les hace falta dinero, si está preocupado en estos momentos porque no tiene trabajo, si está preocupado porque le falta alimento, si le falta ropa o le falta arreglar la casa o no tiene casa, el Señor le va a regalar todo lo que usted desea. Pero si usted solamente ora, estudia y testifica a otros el plan de salvación. Y mis hermanos, aprendamos algo. Usted y yo, si nos ocupamos de las cosas del Señor, el Señor se ocupa de las cosas nuestras. Y yo lo he experimentado, mis hermanos. Y no es la primera vez que... antes mi esposa me dice, pero usted sí me coloca a orar. Y yo, amor, sigue orando. Así. Cuando yo estaba ya terminamos ahí, en Quibdó, yo le dije, llegamos a una iglesia, llevan 15 años arrendando. Y yo estaba rogándole al Señor, ojalá, eso fue en los primeros días, llegando a Quibdó, ojalá que nos echen de este lugar, que echen a la iglesia de este lugar. Y mis hermanos, como a los 3 meses, el Señor dice, no, ya no les arrendo más. Y yo le dije, alabado sea el Señor. Y entonces me dijeron los hermanos, pero pastor, ¿para dónde nos vamos? Y yo, no, pues, ¿para dónde? Si Dios es el dueño de todo. Yo dije, mire ese lote que está ahí. Ahí diagonal a la iglesia, al grupo, había un lote. Y yo le digo, mire el lote ahí. Y yo le dije a un hermano, como yo apenas estaba llegando, le dije, hágame un favor. Pregunte quién es el dueño de ese lote. Y vamos a comprar el lote. Y dije, pero pastor, solamente tenemos 5 millones. ¿Y de qué vamos a comprarlo? Le dije, no, pregúntele, dígale que quiero entrevistarme con él para mirar en cuánto nos cuesta el lote. Y claro, él rapidito averiguó y los hermanos eran, pero usted, pastor, ¿qué le hay? Y los hermanos dudando. Yo le decía, no, mis hermanos, confiemos en el Señor. Y el hermano me hizo la entrevista, me dijo, yo quiero entrevistarme con aquella persona. Era un profesor. Y cuando llegué allá le dije, yo soy el dueño, le pregunto, ¿cuánto vale ese lote? Entonces él me dice, vale 29 millones. No está caro, 29 millones. Y yo le dije, inmediatamente le dije, hágame un favor, nosotros le vamos a comprar el lote. Haga los papeles. Haga los papeles. Y yo, sin ni un peso en el bolsillo, haga los papeles. Y entonces el Señor empezó a hacer los papeles y dije, listo, vamos a hacer los papeles. Y ustedes se dan cuenta que cuando uno tiene las cosas y prometió con su palabra, tiene que cumplir. Y el Señor empezó, dije, el lote de mi hijo quiere venderlo para comprarse un carro. Ah, listo, haga los papeles. Entonces, mientras él pidió los papeles a Bogotá, otro y otras cosas, un mes. Cuando al mes me dice, ya están los papeles listos. Ya están los papeles listos. Al mes. Y él me dice, y necesito que me dé unos 3 o 5 millones para poder yo hacerle todos los papeles y arreglarle todo lo que tenemos que arreglar. Y en 15 días yo creo que ya tenemos para entregarle el lote. Y efectivamente, le entregamos los 5 millones que teníamos. Nos quedamos, mis hermanos, sin nada, pero teníamos que conseguir 25 millones en 15 días. Y mis hermanos, en 15 días, para la honra y gloria del Señor, cuando Él dijo, ya tengo todos los papeles, vamos a firmar, vamos a la notaría, yo agarré el bolso y me fui. Y en el bolso, mis hermanos, allí en la notaría le conté los 15 millones unos encima de otros y nos hicimos directamente las escrituras. Alabado sea el Señor. Solo mis
Hermanos, debemos confiar, debemos negociar con el Señor, porque esas son cosas del Señor. Y así como uno negocia con el Señor, usted y yo usted tiene algún problema, usted tiene una preocupación, pero nosotros solamente tenemos que hacer la parte que nos corresponde, solamente orar, solamente estudiar la palabra de Dios, solamente dedicarnos al Señor. Y cuando nosotros dedicamos al Señor, allí sí, usted ore tranquilo, porque el Señor le va a conceder, porque el Señor sabe de qué cosas tenemos necesidad. Mi hermano, esta semana solamente yo les pido que asistamos, porque el Señor esta semana hará milagros en la vida de cada uno de ustedes. ¿Sí? Solo debemos confiar. No debemos preocuparnos, mis hermanos, por ninguna cosa. Si usted se ocupa de las cosas del Señor, el Señor se ocupa de las cosas nuestras. El Señor se ocupa de las cosas nuestras. Y mañana les cuento otra. En la iglesia de aquí, Armenia, sin plata, negoció un lote de 300 millones. Mañana les cuento cómo es. Pero mis hermanos, solamente quiero hacerles una pregunta. ¿Cuántos desean en estos momentos confiar en el Señor? ¿Cuántos en estos momentos quieren dejar esas preocupaciones en este lugar e irse tranquilo, livianito? Porque cuando uno está sin preocupaciones, anda liviano, porque la mente no está en otro lado, sino que está en las cosas del Señor. ¿Cuántos quieren dejar esos problemas aquí? Y yo quiero, mis hermanos, en estos momentos, si usted quiere dejar esos problemas, yo quiero que usted se ponga en pie. Si usted quiere irse a este lugar sin preocupaciones, solamente en su mente, vamos a hacer una oración. Voy a orar, pero voy a dar un espacio, mis hermanos, para que usted coloque esas preocupaciones en las manos del Señor. Esas preocupaciones en las manos del Señor. Porque tenemos que dejar esas preocupaciones aquí e irnos a la casa sin esas preocupaciones. No importa el problema que usted tenga en este momento o la dificultad que usted tenga, usted debe estar confiado en el Señor. Oremos. Soberano Padre y eterno Dios, conoces por nombre propio a cada uno de tus hijos. Señor, en estos momentos tus hijos quieren decirte a ti la preocupación que tienen en estos momentos. Por favor, Señor, escúchales. Soberano Padre y eterno Dios, conoces a tus hijos y sabes, oh Padre Celestial, cuáles son las preocupaciones que tienen. También tus hijos que están allí en sus casas y que nos están mirando a través de las redes. Señor, por favor también atiéndeles a ellos. Señor y Dios, solamente ayúdanos para depositar esas preocupaciones, esos problemas, esas dificultades en tus santas manos. Y solamente queremos confiar, Señor, en ti. Solamente queremos y rogamos que nos ayudes, Señor, a estar tranquilos, a no preocuparnos. Porque sabemos, oh bendito Señor, que tú tienes muchas cosas para darnos.
Señor y Dios, toma el control de tus hijos. Y ayúdanos, oh bendito Señor, a levantarnos temprano a orar. A levantarnos temprano a estudiar tu santa y divina palabra. Y ayúdanos, oh Padre Celestial, a testificar de lo que tú has hecho por cada uno de nosotros. Señor, gracias por escucharnos y gracias por bendecirnos. Te lo rogamos, Señor, y te lo suplicamos por los méritos santos de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén.